estaremos viendo dos libros, que son los dos últimos libros del Antiguo Testamento, que son Zacarías y Malaquías. Esos dos libros estaremos viendo en el día de hoy. Antes de iniciar, pongamos este estudio, esta hora en acción con el Señor. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más por este momento, por esta oportunidad que nos da, Señor, cada jueves de estar aquí reunido, estar presente para llevar tu palabra, Señor, para conocer más de ella. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestras mentes para poder entender tu palabra, Señor, y poder ser edificado y poder usarla en nuestras vidas, Señor. Amén. Empezamos con Zacarías. Biblia en manos, que vamos a iniciar. Estos son algunos aspectos generales del libro de Zacarías. Dice, Zacarías fue un profeta y sacerdote de la época postexílica, contemporáneo de Ageo. Su nombre en hebreo, Secaria, significa Jehová se ha acordado, lo que es significativo dentro del mensaje de su libro. Provenía de una familia sacerdotal y era hijo de Beraquías y nieto de Idó. Zacarías 1:1, lo que sugiere que tenía una función sacerdotal en el templo. Zacarías comenzó su ministerio profético en el año 520 antes de Cristo, el mismo año en que Ageo profetizaba. Su misión principal era animar a los judíos que habían regresado del exilio a Jerusalén a reconstruir el templo y restaurar su relación con Dios. A diferencia de Ageo, que se centró en la reconstrucción material del templo, Zacarías ofreció una visión más amplia, con profecías mesiánicas y apocalípticas sobre el futuro glorioso de Israel. El libro de Zacarías es uno de los profetas menores y contiene una serie de visiones y profecías que animan al pueblo de Israel a completar la reconstrucción del pueblo y a confiar en la futura restauración mesiánica. Fue escrito alrededor del 520 al 480 antes de Cristo. Zacarías es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, con referencia directa a Jesucristo y el reino de Dios. Sus profecías mesiánicas son fundamentales en la teología cristiana. Su énfasis en la restauración del templo y presencia de Dios en medio de su pueblo hace eco en la visión escatológica del reino de Dios en la manera mesiánica. El libro se divide en dos partes principales. Las ocho visiones nocturnas, capítulos 1-6, revelaciones simbólicas sobre la restauración de Jerusalén y la venida del Mesías, y profecías mesiánicas y escatológicas, está en capítulo 7 al 14. Anuncios sobre el futuro glorioso del pueblo de Dios y la llegada del Mesías. Zacarías profetiza durante el periodo en que los exiliados regresan de Babilonia. La economía es frágil, Jerusalén está en ruina y la construcción del templo se enfrenta a oposición. El libro de Zacarías fue escrito durante el periodo persa, aproximadamente entre el 520 y el año 520 y el 480 antes de Cristo, en una época de profunda reconstrucción nacional y religiosa.
Estas son unas citas destacadas del libro de Zacarías. Número uno. Así dice Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 1:3. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. La restauración espiritual y nacional solo es posible cuando el pueblo se vuelve sinceramente a Dios. El Señor, en su gracia, siempre llama a su pueblo a volver a Él. ¿Cuáles son esas áreas en las que hemos estado lejos de Dios sin darnos cuenta? El llamado de Dios es claro: volveos a mí. Esto implica un cambio de dirección, un arrepentimiento genuino. Dios no obliga a nadie a regresar, Él invita. Como el padre del hijo pródigo, en Lucas 15:20, Él espera con los brazos abiertos, pero el hijo debía decidir regresar. La invitación de Dios sigue vigente hoy. Él nos llama a renovar nuestra relación con Él, dejando de lado el pecado y comprometiéndonos nuevamente con su propósito. ¿Cuáles cosas nos han distraído o alejado de nuestra comunión con el Señor? Volvamos al Señor hoy con un corazón sincero y confiado en su misericordia. Él nos espera con los brazos abiertos. Número 2. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo te traigo a mi siervo, el renuevo. Zacarías 3:8. El profeta tiene una visión en la que Josué, el sumo sacerdote, aparece con vestiduras sucias, representando el pecado de Israel, pero Dios lo limpia y lo viste con ropas nuevas, simbolizando su gracia y restauración. En este contexto, Dios introduce la figura del siervo, el renuevo, que es una clara referencia al Mesías venidero, quien traería la verdadera restauración para Israel y el mundo. Jesús es el renuevo de David, el Mesías prometido que restaurará todas las cosas. Así como Josué fue limpiado y restaurado, nosotros también somos purificados por la sangre de Cristo. Estoy permitiendo que Cristo, el renuevo, transforme mi vida. ¿Cómo yo puedo reflejar la justicia y gracia de Jesús en mi entorno? Número 3. No con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La obra de Dios no se lleva a cabo con medios humanos, sino con el poder del Espíritu Santo. El pueblo de Israel había regresado del exilio, pero la reconstrucción del templo estaba llena de dificultades. La tarea parecía imposible. Zorobabel, el gobernador de Judá, enfrentaba oposición, desánimo y recursos limitados. En medio de estas circunstancias, Dios envió un mensaje poderoso a través del profeta Zacarías. Y el mensaje es: la obra no se lograría con recursos humanos ni con estrategias militares, sino por el poder de su espíritu. Este mensaje sigue siendo relevante hoy, en un mundo que valora la autoeficiencia, la ambición y el poder humano. Dios nos recuerda que su obra realiza por el Dios nos recuerda que su obra se realiza por el Espíritu, no por la fuerza de los hombres. Muchas veces intentamos resolver los problemas con lógica humana y estrategias personales, en lugar de depender de Dios. La oración y la dependencia de Dios son clave para vivir en su espíritu. Estoy confiado más en mis fuerzas que en Dios. Estamos intentando vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Que Dios nos ayude a depender completamente de su espíritu y no de nuestra propia fuerza. Él es quien da el verdadero poder a cumplir su propósito. Amén.
tenemos las principales enseñanzas de Zacarías. Dice, Dios está en control de la historia y restaurará su pueblo. Confiar en la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. El libro de Zacarías es un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo que ha enfrentado el exilio y la opresión. A través de visiones y profecías, Dios revela su soberanía sobre la historia y su propósito de restaurar a su pueblo. En tiempos de incertidumbre, este libro nos recuerda que Dios es fiel y que su plan prevalecerá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Me enojo con gran enojo contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Zacarías 1, 14 al 15. Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Él permite pruebas, pero también juzga a las naciones que abusan de su poder. El arrepentimiento y la obediencia traen bendición. Buscar la restauración espiritual y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. El libro de Zacarías es un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Israel después del exilio en Babilonia. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, asegurando que sí vuelvan a Él con sinceridad. Experimentarán su bendición y restauración. El libro también contiene profecías mesiánicas que muestran cómo Cristo es el cumplimiento supremo de esta restauración espiritual. Cuando endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios, nos alejamos de su protección y bendición. Dios no quiere solo un cambio externo, sino una transformación interna. El Mesías vendrá como Rey y su Salvador. Y Salvador. Hay que recordar que Cristo es nuestro Rey y debemos someternos a su autoridad. Al estudiar Zacarías, nos encontramos con una obra profética llena de visiones y promesas sobre la restauración de Israel y la venida del Mesías. Una de las verdades más gloriosas que encontramos en este libro es la revelación de Cristo como el Rey y Salvador prometido. A través de ese estudio exploraremos las profecías mesiánicas de Zacarías, como nos llaman a reconocer a Cristo como nuestro soberano y someternos a su autoridad. Dios juzgará a las naciones y establecerá su reino. El libro de Zacarías es una de las profecías más ricas en el simbolismo y revelación sobre los eventos del fin de los tiempos. Dios le revela al profeta una visión donde se destaca que él juzgará a las naciones rebeldes y establecerá su reino glorioso. La soberanía de Dios se muestra en su juicio contra los enemigos de Israel y en la promesa del rey mesiánico, que traerá paz y justicia. La frase clave se encuentra en varios pasajes bíblicos del libro. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Zacarías 14:9. El propósito es Cristo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En el libro de Zacarías podemos ver a Cristo como el renuevo. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el renuevo. Zacarías 3:8. El término renuevo es una referencia mesiánica que aparece también en Isaías y Jeremías. Representa a Cristo como el que viene a traer vida nueva
y restauración a Israel y el mundo. Como el sumo sacerdote perfecto. Y le habló el ángel de Jehová a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviera por mis caminos y guardaras mi ordenanza, también tú gobernarías mi casa. Zacarías 3, el 6 al 7. Josué, el sumo sacerdote, representa a Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote, quien intercede por nosotros y nos da acceso a la presencia de Dios. Como la piedra angular, así también podemos ver a Cristo en el libro de Zacarías. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9. Cristo es la piedra angular del edificio espiritual de Dios. Él es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia y quien quita el pecado del mundo. Podemos ver a Dios como el pastor herido. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano sobre los pequeñitos. Zacarías 13:7. Jesús citó este versículo antes de su arresto, mostrando que su muerte causaría la dispersión de sus discípulos. Ese fue el libro de Zacarías. Ahora vamos con el de Malaquías. Aquí algunos aspectos generales. El profeta Malaquías es el último de los profetas menores y su nombre significa mi mensajero o mensajero de Yahvé. Malaquías profetizó alrededor del siglo V antes de Cristo, en un periodo posterior al exilio babilónico y contemporáneo de Nehemías. En esta época, Jerusalén ya había sido reconstruida tras el edicto de Ciro en el 538 a.C., pero la comunidad judía enfrentaba una crisis de fe y corrupción moral. Judá era una provincia del imperio persa, bajo el dominio de los reyes Artajerjes I y II. Luego de que los babilónicos destruyeran al majestuoso templo que construyó el rey Salomón, los sacerdotes Zorobabel y Josué lideraron un equipo para reconstruir el templo en el 516 a.C. Su esplendor era inferior al de la época de Salomón. Malaquías denuncia problemas similares a lo que Nehemías trató de corregir: corrupción sacerdotal, injusticia social y frialdad en la adoración de Dios. Los sacerdotes eran negligentes en los sacrificios y ofrecían animales defectuosos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe.
¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, Malequía de 1 del 6 al 8. Muchos judíos se casaban con mujeres extranjeras y repudiaban a sus esposas israelitas, afectando la identidad espiritual del pueblo. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado al santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Malaquías 2, del 11 al 12. Malaquías condena a los que retenían los diezmos, provocando escasez en el mantenimiento del templo y de los levitas. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al folí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Malaquías 3, del 8 al 10. Estas son unas principales reseñas de Malaquías. Malaquías fue un profeta que vivió en tiempos de apatía espiritual y corrupción moral. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, llamándonos a la pureza en la adoración, fidelidad en nuestras relaciones y confianza en la justicia de Dios. El libro de Malaquías es crucial porque es el último mensaje profético del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías es el último escrito profético del Antiguo Testamento, cerrando la revelación de Dios antes de un periodo de 400 años de silencio profético. En él, Dios confronta al pueblo de Israel por su indiferencia espiritual y su alejamiento del pacto. Sin embargo, a pesar de las represiones, el libro está lleno de esperanza, anunciando la llegada del precursor del Mesías, Juan el Bautista, y del mismo Cristo, que vendría a purificar y restaurar, anticipando la llegada de Juan el Bautista y de Cristo. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, y el Señor a quien vosotros buscáis, perdón, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. En este versículo profetiza la venida de Juan el Bautista, quien preparó el camino para Cristo. Mateo 11:10. Es un cumplimiento directo al papel de Juan como la voz que clama el desierto. Isaías 43. Otra principal enseñanza refleja la transición hacia el periodo intertestamentario, en el que surgieron los fariseos y saduceos como líderes religiosos. En sus palabras finales, Dios denuncia la corrupción espiritual de los sacerdotes y el pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento y a la fidelidad. Este libro establece la transición hacia el periodo intertestamentario, en el cual emergieron los fariseos y saduceos como facciones religiosas prominentes,
Malaquías profetiza en un tiempo de apatía espiritual, en el que el pueblo regresado del exilio en Babilonia ha caído en las rutinas religiosas, sin una verdadera devoción a Dios. Tras la última palabra profética de Malaquías, Israel entra en un periodo de transformación política, social y religiosa. También enfatiza la fidelidad de Dios al pacto. A pesar de la infidelidad de su pueblo, el libro de Malaquías es el último de los profetas menores y cierra el Antiguo Testamento con un mensaje de reprensión, amor y esperanza, escrito aproximadamente en el siglo V a.C. Malaquía confronta la infidelidad del pueblo de Israel, especialmente en su relación con Dios y en la observancia del pacto. A pesar de sus obediencias, Dios se muestra fiel a sus promesas y anuncia la venida del Mesías, quien traerá restauración y justicia. Malaquías es más que un llamado al arrepentimiento, es una preparación para el Mesías. Su mensaje establece el escenario para la transición al periodo intertestamentario, cuando los fariseos y saduceos tomarían el control religioso de Israel. Sin embargo, el verdadero cumplimiento de la esperanza de Israel no estaría en la religiosidad de estos grupos, sino en la venida de Jesucristo, quien trajo el cumplimiento de la ley y la verdadera restauración del pueblo de Dios. Tanto Zacarías como Malaquías enfatizan la restauración de Israel y la venida del Mesías. Zacarías es más apocalíptico y mesiánico. Malaquías es más moral y exhortativo. Malaquías cierra el Antiguo Testamento preparando el camino para Cristo, mientras que Zacarías anticipa su venida gloriosa. Estas son algunas citas de libros de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, dijisteis, ¿en qué nos amaste? Malaquías 1:2. Dios reafirma su amor a Israel a pesar de su infidelidad. Este versículo resume la relación entre Dios y su pueblo, una relación marcada por el amor divino, pero también por la incredulidad y el endurecimiento del corazón humano. El tono en este versículo es profundo y revela la distancia emocional y espiritual entre Dios y su pueblo. En primer lugar, Dios inicia su declaración afirmando rotundamente: yo os he amado. Este es un amor profundo, constante e incondicional que va más allá de las emociones superficiales o de cualquier mérito que el pueblo pudiera haber tenido. Es un amor que nace del carácter eterno y perfecto de Dios. Un amor que no depende de las acciones de su pueblo, sino de la fidelidad y la bondad de Dios hacia ellos. Dios ama al pueblo de Israel, no por lo que son, sino por lo que Él ha decidido ser. Un Dios que compromete a amar a su pueblo a pesar de sus infidelidades, sus rebeliones y su falta de agradecimiento. El pueblo de Israel responde con incredulidad: ¿en qué nos amaste? Esta pregunta refleja la actitud de un pueblo que, a pesar de la prueba de amor de Dios, se muestra desconectado y cínico respecto a su relación con Él. La incredulidad no es una nueva en la historia de Israel. A lo largo de los siglos, el pueblo de Dios ha dudado de su amor y bondad a pesar de la evidencia palpable de su misericordia. ¿De cuáles maneras yo he dudado del amor de Dios por mí? ¿Cuáles circunstancias me ha llevado a cuestionarme? Número 2. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Malaquías 1:6.
Dios confronta a su pueblo por su falta de respeto. El libro de Malaquías es el último libro de la sección de los profetas menores y se sitúa en una época posterior al exilio babilónico, hacia el siglo V antes de Cristo. En este periodo los judíos han regresado a su tierra, pero a pesar de la restauración del templo y la muralla de Jerusalén, la nación se encuentra en un estado de apatía espiritual. Malaquías es un mensaje de corrección y reflexión a la restauración del debido honor y respeto de Dios. Malaquías 1:6 establece un principio divino fundamental. Debemos de dar el honor debido a Dios como Padre y Señor. Dios espera que honremos su nombre. El honor a Dios no es solo un acto externo, sino un reflejo de una actitud interna de reverencia y adoración. En nuestra vida cotidiana, esto significa reconocer a Dios como nuestro Padre y Señor y responder con adoración, obediencia y servicio. Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. La fidelidad de Dios es inmutable. En un mundo cambiante, la constancia y la estabilidad son virtudes que todos buscamos. En el contexto del libro de Malaquías, este versículo es un recordatorio poderoso de la inmutabilidad de Dios. Es un tiempo de crisis espiritual y moral. En el pueblo de Israel se encontraba lejos de Dios. Esta declaración reafirma que aunque las circunstancias humanas cambian, Dios permanece fiel y constante. Es un versículo que debemos recordar cuando enfrentamos desafíos, dudas y dificultades en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, la inmutabilidad de Dios es una roca sólida sobre la que podemos descansar. La cultura y las circunstancias cambian, pero Dios permanece Él mismo. En nuestra lucha podemos confiar en que Dios no cambiará su amor por nosotros, ni su propósito para nuestras vidas. Estamos confiando en su fidelidad, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Traed todos los diezmos al alfolí. Malaquías 3:10. Dios promete bendición a los que dan con fidelidad. Este versículo es uno de los más conocidos de todo el libro de Malaquías y ha sido objeto de muchas enseñanzas y reflexiones. En la iglesia, en el contexto de Malaquías, el pueblo de Israel estaba viviendo una era de gran desafío, espiritualmente hablando, y la obediencia en el área de los diezmos era uno de los puntos clave que Dios usaba para reprender a su pueblo. En este versículo, Dios hace un llamado claro a la obediencia financiera, pero también presenta una poderosa promesa para aquellos que responden correctamente a su mandato. Dios, por medio de Malaquías, les recuerda que la falta de obediencia en esta área es una manifestación del corazón desviado de Él. De hecho, Malaquías es un libro de confrontación, pero también de esperanza, ya que Dios ofrece restauración para aquellos que se arrepienten y se alinean con su voluntad. Serán para mí especial tesoro. Malaquías 3:17. Dios valora a sus fieles como un tesoro preciado. El libro de Malaquías fue escrito aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, después del regreso de los judíos del exilio babilónico. En este periodo, el pueblo de Israel había experimentado una decadencia espiritual y moral. El templo había sido restaurado, pero la adoración de los israelitas ya no era sincera. Malaquías es un llamado a la renovación espiritual y a la obediencia a las instrucciones de Dios. Cuando Dios dice que su pueblo será especial tesoro, está utilizando
una imagen poderosa que transmite tanto el valor como la cercanía que Él tiene para con ellos, que les son fieles. En el Antiguo Testamento, la idea de tesoro se asocia a algo precioso y valioso. Dios ya había declarado a Israel como su tesoro en el pasado. Éxodo 19:5, Deuteronomio 7:6. Pero aquí en Malaquías es un recordatorio de que aunque el pueblo haya sido infiel, aún hay un remanente fiel que será considerado el tesoro para él. En el libro de Malaquías podemos ver a Cristo como, como el ángel del pacto. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Jesús es el cumplimiento de esta profecía como el mensajero y mediador del nuevo pacto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Vemos a Cristo como el sol de justicia. Más a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Cristo es la luz del mundo, trayendo sanidad y salvación a quienes le sigan. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que entenderá la luz de la vida. Juan 8:12. Vemos a Cristo como el verdadero sacerdote, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Malaquías 2:7. Jesús es nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros ante el Padre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ser pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:14 al 16. Estas son unas diferencias y similitudes entre Zacarías y Malaquías. Eh, Zacarías, profeta menor, la profecía fue, Zacarías profetiza durante el periodo en que los exiliados regresan de Babilonia. Su profecía animaron al pueblo de Israel a completar la restauración del templo y confiar la futura restauración mesiánica de la nación del reino del sur, Judá. El periodo de Zacarías comenzó su ministerio profético en el año 520 a.C., después del exilio babilónico. El tema central es Zacarías, es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, con referencias directas a Jesucristo y el reino de Dios. Sus profecías mesiánicas son fundamentales en la teología cristiana. Su énfasis en la restauración del templo y la presencia de Dios en medio de su pueblo hace eco en la visión escatológica del reino de Dios en la era mesiánica. Malaquías, un profeta menor, su profecía fue, el libro está lleno de esperanza, anunciando la llegada del precursor del Mesías, Juan el Bautista, y del mismo Cristo, quien vendría a purificar y restaurar, anticipando la llegada de Juan el Bautista y de Cristo.
He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien a vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. La mera del reino del sur de Judá. El periodo de Malaquías profetizó alrededor del siglo V antes de Cristo, en un periodo posterior al exilio babilónico y contemporáneo a Nehemías. En esta época, Jerusalén ya había sido reconstruida tras el edicto de Cristo en el 538 antes de Cristo. El tema central de Malaquías fue un profeta que vivió en tiempos de apatía espiritual y corrupción moral. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, llamándonos a la pureza en la adoración, fidelidad en nuestras relaciones y confianza en la justicia de Dios. Y aquí culminamos con el segundo libro, que fueron los dos libros de Zacarías y Malaquías. Espero y les haya gustado. Mucho aprendizaje en estos dos libros. Espero hayamos entendido eh, esta clase de hoy para así aplicarla a nuestras vidas diarias. Hagamos una oración de despedida. Oramos en el nombre de Dios. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos este tiempo, escudriñando tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa, Señor. Gracias por la bendición que nos da cada día, Señor. Ayúdanos a aplicar esto, lo aprendido, Señor, en nuestra vida diaria. Ayúdanos a poder enseñarle a demás personas, hablarle sobre ti a las demás personas, Señor, que conozcan tu vida y lo bueno que es vivir contigo, Señor, en nuestros corazones. Aprender de ti, Señor, lo bueno que eres con nosotros aún siendo pecadores, Señor. Aún nos sigue queriendo con todos nuestros defectos, Señor. Gracias por ser tan grande, Señor. Gracias por querernos tanto. Sigue bendiciéndonos, Señor. Síguenos cuidándonos. Amén. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por asistir. George Tavares estuvo con ustedes. Pasen muy buenas noches y que el Señor le bendiga a todos. Bendiciones.